Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy 29 de julio del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 6. Bienaventurados los de limpio corazón. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que vamos a tener y yo le animo a disponer su corazón, a dejar atrás todo afán, toda ansiedad y que este sea un tiempo especial de meditación en su palabra y una ofrenda de alabanza para nuestro buen Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos el himno número 19. Digamos en esta noche: Tesoro incomparable, Jesús, mi amigo fiel. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que por redimirme sufriste la pasión. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor, sol puro de justicia y fiel consolador, pues sin tu influencia santa la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo esto es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi patria está. A donde Cristo habita, con ansias quiero ir. En el sempiterno gozo, deseo con él vivir. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos una noche más estar juntos en esta transmisión de estudio bíblico. Ponemos en tus manos este tiempo para que este sea un tiempo especial, un tiempo de meditación en tu santa y bendita palabra. Asimismo te pido para que seas ayudándonos y guiándonos durante nuestro caminar cristiano, durante todos nuestros días, para que seamos confortados, para que seamos sustentados a través de ti en todo momento.
Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Porque solo Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Digamos en esta noche, te loamos, oh Dios, himno número 4 en nuestro himnario. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Les invito en estos momentos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. La lectura de la palabra del Señor en este día la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 15. Dice así la Escritura: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Digamos en esta noche un anhelo de todo creyente, el querer es saber cada día más de Cristo. El himno 118, quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de necesito,
más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 6 con el tema Bienaventurados los de limpio corazón. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos ya en nuestra sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y nosotros entendemos muy bien que el corazón, literalmente hablando, es un músculo de nuestro cuerpo que bombea sangre. Pero dentro del contexto en el que estamos hablando, se habla del corazón como el punto de donde fluye la vida, de donde emana la vida, los pensamientos, las decisiones. Cuando hablamos del corazón, hablamos del núcleo donde se origina nuestro ser. Ahora, mis amados hermanos, desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos la importancia de tener un corazón limpio. Y en estos días es raro, es muy difícil que nosotros podamos distinguir a alguien que diga con honestidad tener un corazón limpio o tener sentimientos puros o cosas por el estilo. En estos días nos hemos dado cuenta, lamentablemente a través de las noticias, que las apariencias engañan. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que de traje y corbata, de cuello blanco, que con tanta pulcritud y vehemencia discuten sobre leyes, sobre asuntos concernientes a la nación, resulta que son las personas que, cual vil ratero, se llevan el dinero sin dar explicaciones. Y lo penoso de esto, algunos terminan en la cárcel, pero no devuelven el dinero que se han llevado. Qué doloroso es tener que dar el voto por personas que tienen un corazón tan lleno de maldad. Pero queridos hermanos, esto no es nuevo. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, para que nosotros entendamos por qué digo que esto no es nuevo. Y esto es algo con lo que siempre hemos lidiado y tendremos que lidiar. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjense, una vez más lo leo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, entendemos que el corazón del hombre puede estar cargado de cosas nobles como puede estar cargado de cosas viles. Y a veces nos da sorpresas inesperadas, como en el caso de David, un hombre amante de Dios, un hombre verdaderamente adorador de Dios, que confiaba en el Señor,
que peleaba sus batallas en el nombre del Señor y en un momento menos pensado terminó haciendo cosas tan deshonrosas que avergonzaron el nombre del Señor y llevaron a los enemigos de Jehová a blasfemar contra su santo nombre. Entonces, el corazón puede jugarnos ese tipo de malas pasadas. Encontramos que el corazón es engañoso. Entendiendo esto, el Salmo 15 nos invita a nosotros a reflexionar sobre este hecho tan delicado. ¿Quién podrá tener un corazón limpio? ¿Quién podrá acercarse a Dios con honestidad? Nos dice la Escritura en el Salmo 15, ¿quién morará en tu santo templo? Y luego nos empieza a explicar lo que definiríamos para abordar esta bienaventuranza como un corazón limpio. Porque dichosos, felices, afortunados aquellos que tienen un corazón limpio. Pero ¿puede el hombre realmente tener un corazón limpio? Veamos lo que implica este corazón limpio según el libro de los Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Empieza con esta pregunta interesante: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la referencia que tenemos a esto nos lleva a nosotros al libro de Éxodo, capítulos 29 a 32 aproximadamente, cuando Moisés está en el monte y él está recibiendo del Señor las tablas de la ley, los mandamientos, las ordenanzas para el pueblo de Israel. Y es durante ese tiempo que suceden cosas tan complejas en el pueblo de Israel. En primer lugar, la advertencia de que nadie se acerque al monte salvo Moisés. Todo aquel que traspasara el lindero establecido por Dios en ese monte perecería, tendría que morir. Así que Dios lo lleva a Moisés a su presencia santa, donde se manifiesta la santidad terrible, tremenda de Jehová. Nosotros podemos notar desde allí que hay una manifestación del carácter de Dios, de la esencia de Dios revelada al pueblo de Israel para que el pueblo temiese a Dios. Pero el temor del hombre, proveniendo de su corazón con una naturaleza caída, es tan solamente eventual, es transitorio. ¿Por qué razón? Nosotros tememos mientras dure lo que origina el temor en nuestro corazón, el respeto, la reverencia. Pero una vez que el evento ha pasado, perdemos esa total reverencia. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba temeroso y decían ellos: no hable Jehová con nosotros para que no muramos, que hable Jehová contigo, le decían a Moisés. De tal manera que ellos manifestaban ese temor reverente porque la presencia sobrecogedora del Señor estaba haciendo una manifestación visible y audible en ese momento. Así que la santidad de Dios es tan pura, es tan fuerte, que no se puede admitir nada pecaminoso en su presencia. Ahora, queridos hermanos, después de ese momento de temor reverente, cuando el pueblo está postrado en el suelo, mientras estaba Moisés arriba en el monte durante 40 días y 40 noches, el pueblo resolvió que ya había pasado el tiempo del temor, que ya había pasado lo que había generado el temor en sus corazones, así que decidieron hacerse dioses y edificaron estos becerros, fundieron con oro estos becerros y se postraron ante esta estatua de fundición y olvidaron completamente el temor reverente que había originado la santidad manifiesta de Dios. Nosotros los seres humanos somos iguales, todos, en ese sentido. Mientras dura lo que genera el temor, nosotros nos comportamos a la altura de lo que genera nuestro temor. Pero una vez que el problema ha pasado, una vez que la amenaza ha terminado y nos sentimos nosotros en confianza, volvemos nosotros a la misma condición anterior. Durante las pruebas, dificultades, estamos nosotros clamando a Dios, suplicando a Dios por su presencia. Y no es sino hasta que se manifiesta ese temor tremendo, hasta que nuestro corazón se humilla delante de Él. Pero una vez que está el problema resuelto, volvemos nosotros a andar como antes. Y dejamos de buscar el rostro del Señor y dejamos de invocar su precioso nombre. Ahora, de allí la pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Porque obviamente, queridos hermanos, el pueblo había manifestado esa ambigüedad en su conducta. Y David empieza a componer un poema, un salmo, partiendo de esto. Y empieza a describir lo siguiente a partir del versículo 2, y David, con conocimiento de causa, un hombre que, habiendo caminado en pureza, en santidad, un hombre que habiendo caminado en obediencia al Señor,
descubrió que su corazón también es perverso y engañoso, escribe lo siguiente. En primer lugar, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Queridos hermanos, la santidad y la integridad es algo que se manifiesta de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. No podemos nosotros pedir santidad externa cuando no lo hay internamente. Ahora, entendamos bien esto, mis amados hermanos. Andar en santidad no significa tener vestimentas largas que cubren nuestro cuello, nuestro cuerpo casi al estilo musulmán, como una burka o algo así, cuando nuestro corazón está plagado de cosas malas, chismes, murmuraciones, cuentos y cosas así. La integridad es algo que se forja de adentro hacia afuera. Ahora yo quisiera dejar claro un asunto. Estamos hablando de que esto acontece en el hombre cuando el hombre se acerca a Dios, cuando el temor de Dios está sobre el hombre. Ahora, observemos un momento cómo empieza el libro de Job y luego vamos a saltar de Job capítulo 1 a Job capítulo 31. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Repito, este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿A qué se refiere esto? Fijémonos un momento en el capítulo 31. Esto hablando de la integridad. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios. Y luego dice, ¿y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y usted puede leer, y le ruego por favor hágalo, lea todo el capítulo 31 y usted va a ver el concepto de integridad. Un hombre que hace un compromiso tan férreo con su corazón acerca de la integridad en cuanto a las mujeres. Como todo hombre con tentaciones, él hace un pacto delante de Dios, que usted lo va a leer más adelante. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. En otras palabras, él está diciendo, si yo he actuado deshonestamente en este punto, que mi esposa se case con otro, que mi esposa se acueste con otro. El nivel de integridad de Job es algo realmente extraordinario. Cuando nosotros hablamos de andar en integridad y hacer justicia, queridos hermanos, hablamos de una vida recta de adentro hacia afuera. Pensamientos, intenciones, maquinaciones, todo lo que fluye de nuestro ser interior. Ahora, queridos hermanos, en esto nosotros no podemos ser nuestros propios jueces en cierto sentido, porque quien juzga todas estas cosas es el Señor. Y quisiera invitarle un momento a abrir su Biblia en el Salmo 139. Salmo 139. Dice la Escritura, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y este es un salmo que nos revela a nosotros el nivel de conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, de tal forma que no podemos ocultar, no podemos esconder nada. Y termina el Salmo 139 diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, quien tiene el derecho de juzgar nuestra integridad es el Señor, en el sentido de intencionalidad, en el sentido de mis pensamientos, en el sentido de lo que pasa en mi fuero interno. Ahora, queridos hermanos, esta santidad, esta integridad se debe manifestar externamente. He escuchado a muchos jóvenes decir, a Dios no le importa cómo tú te vistes, cómo te peinas, a Dios no le importa tu parte externa, así que vive como tú quieras y manifiéstate como tú quieras, porque a Dios lo que le interesa es el corazón. Esta es una verdad mañosa, perdón que lo diga así, pero es muy mañoso esto que se está diciendo. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, Dios mira lo que no mira el hombre, dice el libro de Samuel, cuando Dios, hablándole a Samuel, lo guiaba a la elección de David por rey de Israel. Es correcto, Dios no mira ni lo hermoso, ni lo alto, ni lo fuerte del parecer del ser humano.
Pero cuando hablamos de integridad, lo que nosotros experimentamos por medio de la regeneración, la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser, se manifiesta externamente. ¿A qué me refiero con esto? Queridos hermanos, una cosa muy distinta es que una persona venga a los caminos del Señor tatuado, perforado, con fierros por toda su cara, completamente alterada su fisonomía. Y yo creo que si esa persona viene arrepentida completamente al Señor, Dios lo recibe, Dios lo ama, derrama sobre él su redención, esa persona es lavada de su pecado, recibe un nombre nuevo. Pero algo que he notado, queridos hermanos, es que cuando Dios toca el ser de cualquiera de nosotros, se opera una transformación también externa. Por eso el apóstol Pablo dice, dejando atrás las cosas de esta vida, las cosas externas, dejando atrás esas vanidades que me llevaban a mí a desear verme como el mundo se ve. Y esto sí tiene mucha importancia. ¿Por qué razón? Queridos hermanos, las modas de este mundo no están regidas por el Señor. Son vanidades de este mundo. Y me refiero, por favor, específicamente a chicos que se horadan las orejas a manera tribal, como en las tribus del África, que en lugar de ir progresando vamos retrocediendo, se cruzan fierros en su cara, se ponen hierros en la nariz, se tatúan el cuerpo y cosas por el estilo. Yo quiero decirles, eso no es para un joven cristiano. Y es más, cuando alguien viene a los caminos del Señor, abandona todo ese tipo de prácticas. Si bien es cierto, Dios recibe al pecador, pero una vez que lo recibe, lo transforma, lo cambia, y la presencia todopoderosa del Espíritu Santo de Dios lo lleva a abandonar todo ese tipo de prácticas. Así que la integridad es algo que fluye de adentro y se manifiesta en nuestra forma de vestir y de hablar. El versículo 2, en su segunda parte, dice, y habla verdad en su corazón. Hermanos queridos, no se puede hablar verdad mientras nuestro corazón no esté rendido al Señor. Permítanme leerle lo que dice Mateo capítulo 12, sobre esta verdad. Miren ustedes, hermanos, en el versículo 33, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hablar verdad en el corazón es algo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que hace mentira, todo aquel que falta a la verdad, no está andando conforme a la verdad de Dios. Así que, ¿quién habitará en el monte santo del Señor? El que anda en integridad, el que tiene principios, el que se maneja con total transparencia y hace justicia y habla verdad en su corazón. Su boca, su corazón ha sido transformado. Luego dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En otras palabras, ni es chismoso, ni maldiciente, ni lastima con su lengua, ni permite que otros lo hagan a sus oídos. No calumnia con su lengua, no inventa cosas contra otros de manera negativa, no hace mal a su prójimo, porque cuando una persona está hablando mal de otra, está faltando al mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Cuando se habla a hurtadillas, cuando se habla a escondidas y lo que se está diciendo no es cierto y lo que se está diciendo es malo y falta la verdad y esa persona no tiene la oportunidad de defenderse, queridos hermanos, se está haciendo mal al prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino, no presta sus oídos para calumnias, ni maledicencias, ni chismes, ni murmuraciones, ni nada de eso. Seguimos con el versículo 4, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. No muestra temor por los malvados, por los impíos, no muestra temor por ellos, no muestra respeto ni reverencia por los que hacen lo malo, sino por los que honran a Jehová. Hay algunos creyentes, y me refiero a pastores en algunos casos,
que piensan que cuando las autoridades llegan a sus iglesias, a sus congregaciones, realmente el templo ha sido honrado porque ha venido el alcalde, porque ha venido el presidente, porque ha venido el asambleísta. Miren, queridos hermanos, quien honra la casa del Señor es el Señor. Aquí puede estar en la casa del Señor el presidente, puede estar los reyes, pueden estar quienes sean, hermanos, pero quien hace que ese lugar sea especial es el Señor Jesucristo con su santa presencia. ¿Por qué razón? Miren, hermanos, cómo se comportan los políticos. Hace unos meses atrás salieron a la luz pública una serie de denuncias de personalidades importantes del mundo inmiscuidas en pederastia. ¿Yo qué voy a estar honrando? Uy, llegó el príncipe, llegó el señor fulano. No, hermano, la honra es para el Señor y para los que temen al Señor. Dice, aquel a cuyos ojos el vil, no importa si usa corbata o no usa corbata, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Luego continúa con el asunto de la integridad en la boca, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros damos nuestra palabra, la sostenemos. Cuando nosotros damos nuestra palabra, la sostenemos. Por ejemplo, en los negocios, cuando yo he dicho, le vendo tal cosa, por ejemplo, un carro, le vendo este carro en $7,000. Llegamos a un acuerdo, pero alguien me llama y le dice, mire, yo en este momento le doy $8,000, pero yo ya di mi palabra en $7,000 a esta persona. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. También en cuanto a los problemas que a veces se suscitan, yo dije esto, sí, yo lo sostengo, yo dije esto. No miento para salvar el pellejo. No inculpo a otros para evitar ser responsable de mis palabras o de mis actos. Eso es lo que significa aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ustedes saben bien lo que significa esto, ni contra el inocente admitió cohecho en un juicio. Fíjense, dar el dinero a usura, como nosotros lo conocemos en nuestro medio, significa ser chulquero. El que presta dinero a interés, miren, quien su dinero no dio a usura, y ustedes saben bien que los judíos, el pueblo judío, era experto en esto. Basta leer el Antiguo Testamento y todas las regulaciones que habían en relación a los préstamos para entender que estos hombres eran dados a la usura. Ni contra el inocente admitió cohecho significa ser verticales en la justicia. Cuando nosotros tengamos que testificar, digamos siempre la verdad. Y termina diciendo aquí, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué David escribe esto? David es un hombre que ha tenido una experiencia vasta en cuanto al trato, no solamente desde su perspectiva como ciudadano del reino, sino como rey. Él ha tenido esa oportunidad de experimentar esas diferentes situaciones y ha escuchado muchos casos porque también el rey actuaba como juez. Y David sabe muy bien que el corazón del hombre es malo, es perverso, es engañoso, y él nos deja este bagaje de consejos para construir nuestra integridad y para construir un corazón puro. ¿Por qué David dice esto? Y para él esto es tan importante porque el capítulo 51 de los Salmos lo revela. Este es el salmo que escribió David después de haber pecado con Betsabé y haber matado a Urías, su esposo. Cuando él ha confesado su pecado, llegamos nosotros al versículo 10. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante para David es un corazón limpio. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos dice que del corazón habla la boca, de su abundancia habla la boca. Del corazón, dice el libro de los Proverbios, mana la vida. Del corazón fluyen también nuestros pensamientos. Veamos un momento el Evangelio de Mateo capítulo 15 para tener una idea y abundar en esto desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, versículo 19.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mire cuántas cosas pueden salir del corazón del hombre. Cuántas cosas. Malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación. David sabía muy bien que esto era verdad. Aunque él no pudo leer lo que nosotros leemos, él lo vivió en carne propia. Él lo sufrió. Él pudo ver cómo del corazón pueden salir cosas buenas y también cómo pueden salir cosas malas. Y entonces no podemos nosotros confiar en un corazón de esa naturaleza. ¿De dónde viene todo esto, queridos hermanos del huerto del Edén? En el momento en que Adán y Eva cayeron, pecando de desobedientes, pecando de incrédulos delante de Dios, cuestionando lo que Dios había dicho, queridos hermanos, desde ese momento el corazón del hombre perdió esa pureza, perdió esa transparencia, perdió esa ingenuidad. Queridos hermanos, y cómo el pecado ha dañado el corazón de los hombres, a tal punto que hoy escuchamos que menores de edad se levantan y asesinan, que estaban jugando un juego de video y de repente llegaron, tomaron un arma y mataron a sus familiares. Se escuchan cosas perversas. Adolescentes embarazadas dan a luz y dejan botados a sus hijitos. Queridos hermanos, cuán ruin puede ser el corazón del hombre. El mismo virus que estamos viviendo, manipulado en laboratorios, cuán ruin puede ser el corazón del hombre. Queridos hermanos, y cuando hablamos de un corazón limpio, no podemos hablar de un corazón natural. ¿A qué me refiero con un corazón natural? Quiero hacer referencia a lo que el apóstol Pablo dice hablando del hombre natural, el que no ha sido regenerado, el que no ha sido transformado, el que no ha sido limpiado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En ese sentido, queridos hermanos, un corazón de esa naturaleza no puede ser considerado un corazón limpio que verá al Señor. Pero todos nosotros tenemos malos pensamientos. En algún momento hemos hecho cosas malas que han provenido de nuestro corazón. Quiero leer con ustedes cómo podemos nosotros tener ese corazón limpio que verá al Señor. Lo primero que debemos hacer está aquí en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1. Leamos lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un corazón limpio para ver al Señor? Pues viniendo al Señor Jesucristo, confesando todos nuestros pecados, con la confianza que nos da la Sagrada Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y quiero también leer con ustedes lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, dice la Escritura, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando una persona, redarguida por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, viene a la convicción de ser un pecador y es movido en su interior a confesar su pecado y arrepentirse de su pecado totalmente, cuando esta persona invoca el nombre de Dios para perdón de sus pecados, nos dice la Escritura que la sangre preciosa de Cristo le limpia de todo pecado, de toda maldad. Y cuando hablamos de que limpia también el corazón del hombre. Ese corazón perverso y engañoso, ese corazón del cual salen los hurtos, las blasfemias, los malos pensamientos, los adulterios, es limpiado por la sangre preciosa de Cristo, dándonos, como dice el apóstol Pedro, un corazón puro. Queridos hermanos, es importante que nosotros sepamos que tener un corazón puro no es un asunto de buenas obras, de una conciencia generada por el creer que nosotros podemos ser buenos sin necesidad de Dios. Leíamos al comenzar el Salmo 15, todas estas cosas interesantes que nos dice David acerca de quién estará en el monte santo de Dios. Pues quiero decirles en esta noche, queridos hermanos, que Satanás es muy listo y muchas veces nos lleva a nosotros al hecho de creer que nuestro corazón no es puro. Queridos hermanos, déjenme decirles que la sangre preciosa de Cristo, habiendo sido derramada por nosotros en la cruz del Calvario, es más que suficiente para limpiar ese corazón nuestro. Y si nosotros cometemos pecado porque no estamos exentos del pecado, debemos nosotros clamar e invocar al Señor, como David dijera en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Peleemos todos los días por un corazón limpio. ¿Y cómo podemos mantener ese corazón limpio? Muy bien, Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da a nosotros la clave para mantener ese corazón limpio. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice en qué debemos nosotros ocupar nuestra mente y nuestro tiempo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es verdadero, queridos hermanos? Todo lo que está en la palabra del Señor es verdadero. ¿Qué cosa es honesta? Todo lo que está en la palabra del Señor es honesto. Todo lo que es justo, ¿qué cosas son justas? Todo lo que encontramos en la bendita palabra del Señor es justo. ¿Qué es puro? ¿O dónde encontramos nosotros pureza? En la bendita palabra del Señor. ¿Qué es todo lo amable? Lo que encontramos en la Biblia. Queridos hermanos, ¿qué hacemos nosotros alimentando nuestra mente con cosas profanas que no son verdaderas sino mentirosas? Son deshonestas, son impúdicas, son blasfemas. ¿Dónde encontramos todas esas cosas? En este mundo, en la televisión, en el cine. Allí escuchamos nosotros cosas que no son verdaderas, que no son honestas, que no son justas ni puras. Y quiero decirles, hermanos, cuál es mi preocupación mayor en estos días. En estos días que estamos con esto que el mundo llama una nueva normalidad,
y los niños pasan más tiempo en las redes sociales, en el internet, allí yo sé que están encontrando cosas impuras. Y queridos hermanos, cuando un niño, un adolescente, un joven está alimentando su mente de las impurezas que encuentra en internet, va a empezar a tener problemas de conducta, problemas espirituales y problemas para relacionarse. Niños de 8 o 10 años viendo pornografía. Queridos hermanos, eso es algo alarmante. Tener un corazón puro es algo que debe ser una prioridad en nuestra carrera a la patria celestial. Y ese corazón puro lo obtenemos en primer lugar creyendo en el Señor Jesucristo y recibiendo el perdón de los pecados por su sangre preciosa. En segundo lugar, meditando en su palabra de día y de noche, porque ella es fuente de toda pureza, ella es fuente de toda bondad y ella es fuente de toda justicia. En tercer lugar, queridos hermanos, este corazón debe mantenerse puro, evitando las impurezas profanas y blasfemas que circulan en este mundo, tanto visuales, auditivas, que pueden alterar esa paz, que pueden alterar esa pureza que nos mantiene ligados al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, dice la Escritura, los creyentes que han sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo, cuyos corazones son amantes de Dios y de su palabra, pues ellos verán a Dios. ¿Es ese su anhelo? ¿Es ese su anhelo, ver al Señor? Pues yo creo que sí. Ánimo, hermanos. Mantengamos ese corazón puro, limpio, temeroso de Dios, amante de Dios, hasta que Él venga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y para finalizar les invito a entonar con gozo para nuestro Dios el himno 230, Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal, huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como ventamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno va.
Queridos hermanos, que tengan una muy bendecida noche. Meditemos, reflexionemos antes de dormir en ese Salmo 15. Mirémonos en ese espejo y perfeccionemos nuestro andar en el Señor Jesucristo. Y créanme, eso nos ayudará a mantener un corazón limpio. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por toda tu bondad derramada sobre nosotros y por dejarnos tu palabra santa para que nosotros, reflexionando en ella, podamos mejorar nuestros caminos. Señor, en esta noche, ciertamente, qué necesario que es tener un corazón limpio. Derrama en esta hora tu santa presencia sobre la vida de cada uno de mis hermanos y que ese corazón sea un corazón lleno de Cristo para que esté limpio, preparado para tu venida. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.